Esto parece muy normal, pero esto no se ve. Esto no se ve en ninguna de las iglesias. ¿El qué? Que no haya superioridad entre los hermanos. Amén. No se ve esto de estar en círculo y mi hermano presente y yo ponga un pensamiento. Esto no se ve en ningún sitio. Y se ve porque hemos reconocido lo que es el Señor. Amén. Y lo que somos nosotros, hermanos. Y hoy, hermanos, os voy a hablar de obedecer al Señor. Amén. Porque el ser obediente trae descanso. Amén. Pero hay que saber obedecer, aunque incluso cuando tú ves el problema que tienes enfrente, aun con esas tienes que obedecer al Señor, porque el Señor es grande, el Señor es misericordioso, y el Señor sabe lo que ha puesto en tu camino. El Señor sabe hasta dónde puedes llegar. Y por eso el Señor te pone ese camino. Y hay que obedecer al Señor, incluso aunque no lo comprendas. Amén. Y todo el mundo sabe, conoce la conversión de Saulo. Todo el mundo ha hablado de la conversión de Pablo. Pero me voy a centrar hoy en Ananías, que tuvo una gran misión. Amén. Con esta conversión de Saulo. Ananías fue quien fue a Damasco y le puso las manos y Pablo se le cayeron unas escamas de los ojos y empezó a ver y se convirtió al Señor. Amén. Y vamos a leer del capítulo 9 del libro de los Hechos, y vamos a leer del versículo 7 hacia adelante, y vamos a ver una serie de aplicaciones a nuestras vidas que nos va a hacer bien. Gloria al Señor. Dice así: los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías, y el Señor le habló en una visión, lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha y a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó, fue bautizado, después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo iba camino de Damasco a perseguir a la iglesia. Y todos saben la historia. El Señor lo tiró al suelo. Saulo, ¿por qué me persigues? Y todo lo que hemos leído lo llevó a Damasco. Y le dijo: en esta casa, yo te pondré en esta casa y harás lo que te se diga. Pero aquí me llama mucho la atención, hermanos míos, y aquí vamos a ver un primer punto que no lo tenemos que olvidar. Le ha mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ananías, le dijo el Señor. Ananías, sí, Señor, le dijo. Quiero que vayas a Damasco y verás un hombre que se llama Saulo.
Y Ananías responde, ¿Saulo? ¿El que persigue a la iglesia en Jerusalén? ¿Cómo me haces ir allí? Hubiera podido pensar Ananías. Sin embargo, el Señor le había mostrado, escuchen bien, el Señor le había mostrado a Pablo que iba a ir un hombre llamado Ananías, pero se lo mostró a Pablo siendo que Ananías aún no sabía nada. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita tus respuestas para ponerte algo en el camino. Amén. Amén. El Señor, hermanos míos, controla todo. Y el Señor no necesita tu decisión, porque Él conoce tu corazón al milímetro. Amén. Él conoce tus pensamientos. Él conoce hasta dónde puedes llegar. Amén. Él conoce tus debilidades, tus aflicciones. No necesitó el sí de Ananías, él sabía, el Señor sabía que Ananías iba a obedecer, porque dice Pablo en el libro de los Hechos que era un hombre respetado en Jerusalén. Amén. El Señor sabía, hermanos, que Ananías iba a obedecer, porque no necesita tu sí o tu no. Y si el Señor te ha puesto en el camino algo que ves tú que estás sufriendo, algo que tú no comprendes, aunque a veces, hermanos míos, te rebeles contra Dios y digas, ¿por qué a mí? Tienes que obedecer al Señor porque Él es grande y Él conoce tu pensamiento al milímetro. Amén. En cierta ocasión, hermanos míos, estaba el Señor con los apóstoles. Durante 3 años estuvo el Señor con los apóstoles. Día y noche sin separarse de ellos, únicamente se separaba para ir a un monte a orar. Imagínense día tras día, durante 3 años. Y en esos años dijo el Señor a sus discípulos, me van a coger y me van a matar. Los discípulos, el Señor, como controla todo y ve todo lo que en tu interior, el Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros estéis conmigo. Amén. Él es nuestro consuelo, hermanos míos. Amén. Él es nuestro consuelo. El Señor sabe hasta dónde podemos llegar y no nos va a dar una carga pesada que nos vulque día a día. No. A los apóstoles les alivió diciéndoles que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo me voy, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Hermanos, Él es nuestro consuelo. Amén. Y en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, Pablo escribe a los de Corintios y les dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios es nuestro consuelo. Amén. Y Ananías, sin reprochar, al haberle dicho el Señor que me es instrumento escogido, Ananías ya sabía que si iba no lo iba a apresar, porque venía de parte de Dios. Amén. Y Ananías era obediente porque conocía al Señor. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús quien te has aparecido en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿no era Pablo que tenía autorización de los sacerdotes de apresar a toda la persona que invocara el nombre del Señor? Así es. Y ahora vamos
vamos a ver, hermanos míos, que Pablo invocó el nombre del Señor Jesucristo como único Salvador de la vida. Amén. ¿Y no era este quien apresaba? ¿No era Pablo quien invocaba el nombre del Señor, los arrestaba? ¿Y ahora quién iba a arrestar a Pablo? Decidme quién iba a arrestar a Pablo. Así es. ¿Ustedes ven lógico que Pablo se pusiera las cadenas y se llevara él mismo ante el Sanedrín? ¿Y cómo ves lógico que tú en tus mismos problemas te pones tú preso tú mismo? ¿Cómo es posible? Si no ves lógico que Pablo se pusiera preso y se llevara al Sanedrín, tampoco verás lógico que te prisiones a tus mismos problemas. ¿Y saben por qué nos apresamos nosotros mismos en nuestros problemas? Porque dejamos de mirar al Señor. Así es. Porque miramos nuestras propias fuerzas, hermanos. Y desviamos la mirada del Señor y nos pasa como Pedro, que cuando andaba por el mar y tenía la mirada puesta en el Señor, él seguía caminando por encima del mar. Amén. Pero cuando dejó de mirar al Señor, él se hundió, hermanos. Amén. Amén. No dejemos nunca de tener la mirada al Señor. Amén. ¿Saben por qué invocó al Señor el apóstol Pablo? ¿Saben por qué? Porque cuando entra Ananías le dice, hermano Saulo. ¿Saben lo que quiere decir ser hermano? Que tenemos el mismo Padre. ¿Y saben lo que significa tener el mismo Padre? Que hemos confesado al Señor como único Salvador de la vida. Amén. Efesios 1:5 dice así. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Amén. Así es. Yo sabía que Pablo confesó al Señor porque Ananías le dice, hermano Saulo, nada más llegar. Era un hombre que perseguía la iglesia y nada más llegar, hermanos. Dice, hermano Saulo, el Señor regenera el corazón. Amén. En un instante. Así es. Amén. En un instante te convierte en un corazón de piedra, en un corazón que no siente dolor, a un corazón de carne. Amén. Nunca el Señor te va a dejar. Nunca te va a dejar en lo que Él ha puesto en ti, en tu propósito. Nunca te va a dejar. Siempre se va a valer de unos y de otros para que cumplas el propósito que tiene Dios contigo. Amén. Nunca te va a poner algo pesado que puedes resbalar diariamente, no. Saulo estaba ciego en el camino. ¿Quién lo ayudó a llevarlo hasta Damasco? ¿Saben quién ayudó? En el versículo 9 dice, entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hacia Damasco. El Señor se utilizó de esas personas para cumplir su misión, Amén. de acercarlo hasta Damasco. Y el Señor, sea quien sea, si tú vas a caer, te va a poner un hermano, o te va a poner una persona común para que te ayude, porque el Señor es muy grande. Y el Señor le vale con cualquiera para que tú cumplas el propósito que el Señor lleva en ti, para que tú llegues a la meta sano y salvo. Amén. Hubo alguien, hermanos, que no es casualidad que en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se mencione un hombre en medio de algo tan importante como la crucifixión.
Este era Simón de Cirene. Se menciona en los 3 evangelios. No es normal que en algo tan importante como la crucifixión es el emblema del cristiano. Es lo que van a leer siempre la gente, es lo más importante, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Es lo más importante. ¿Y cómo es posible que los 3 evangelios pongan a este hombre, Simón de Cirene, en los 3 evangelios? ¿Saben por qué? Porque Simón de Cirene estaba en el campo. Y dice la palabra del Señor que llega del campo y ve un murmullo en la ciudad, escucha un lamento. Pues ¿qué está pasando?, pensaría Simón de Cirene. ¿Qué es lo que está pasando? Que escucho mucho ruido, escucho algo sobrenatural. Era el día de la Pascua. Pero ahí vio a 3 hombres. Pero entre ellos vio a nuestro Señor Jesucristo magullado. Vio a nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, que su piel era una llaga. Y dice la palabra del Señor que obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo era hombre y de los palizones que le habían dado el día anterior se sentía tan débil que no podía llevar la cruz. Y como viene dicho antes, que el Señor se basa con cualquiera para cumplir tu misión, también se estuvo de Simón de Cirene para que ayudara al Señor a cumplir su misión, que era crucificarlo en el Gólgota. Pero eran tantos, hermanos míos, los magullazos que tenía y la debilidad, que no podía con su cruz. Pero déjame decir una cosa. Este Simón de Cirene no había conocido al Señor, porque no se menciona. Si lo hubiera conocido, se hubiera mencionado, pero no se menciona en ningún momento que Simón de Cirene hubiera conocido al Señor como el Mesías, porque si fuera así, le habría quitado la cruz y le habría ayudado. Pero él lo obligaron, no quería. ¿Saben por qué no querían? Porque él sabía que a quienes crucificaban era un criminal. Pero había aquí algo importante, que los 2 ladrones no estaban magullados, pero mi Cristo estaba magullado de arriba abajo, que su piel era una llaga. Y él pensaría, este es más criminal que estos 2, pero él no sabía que él era su consuelo. Amén. Él no sabía que era su consuelo, porque estaba cargando la paga del pecado, es muerte. No sabía Simón de Cirene que este iba a dar vida y vida en abundancia. Amén. Él es nuestro consuelo. El consuelo de Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo fue un pequeño cordero dado por Dios. Amén. El consuelo de Israel, hermanos míos, en el desierto. Él puso una nube de fuego para la noche para que no tuvieran frío y una nube para el sol en la sombra. Amén. Ese fue su consuelo. Y para nosotros los gentiles, Él es nuestro consuelo. Amén. Porque al creer en Jesús, hermanos míos, como único Salvador de la vida, Él nos hace ser nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Amén. Y no es que, hermanos míos, a veces nos pensamos cosas raras. Es tirar nuestros problemas, salir a abrazar al Señor y decir como Pedro, echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. La gloria para Él. Amén. Así es. Hermanos, ¿saben lo que le pasó a Simón de Cirene? ¿Saben lo que le pasó? Tuvo 2 misiones el Señor aquí. Una, coger a Simón de Cirene para que le ayudara al Señor. Y otra, en Romanos 16:13, escuchen bien esto. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo. ¿Saben quién era este Rufo? ¿Saben quién era? Escuchen. Marcos capítulo 15, versículo 21. Escuchen bien. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, era de Cirene, venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús.
Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Aquí tuvo dos misiones. Una, ayudar al Señor. Y otra, fue tan importante la iglesia primitiva que los 3 evangelios tuvieron que escribir Simón de Cirene. ¿Saben por qué fue importante? Porque yo me puedo imaginar en un corro, hermanos míos, la iglesia primitiva y decir, mirad, ese es Simón de Cirene, veis, y preguntarle por la crucifixión del Señor. Crió a sus hijos para el Señor. Fueron grandes misioneros, Rufo y Alejandro. Tuvo 2 misiones. La primera, ayudar al Señor, y la segunda, que cuando Él cargó la cruz, la sangre de nuestro Señor Jesucristo pegaba la piel. Amén. Y vio que este no era un criminal, sino que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Hermanos, el obedecer trae descanso pleno en el Señor. Amén. Y esto es lo que tenía hoy.